escogido, del anonimato tú me sacaste. Por eso en este día yo te alabaré, por eso en este día, por eso en este día. Jehová, tú me has llamado, solo tú me has escogido, del anonimato tú me sacaste. ¡Aleluya! ¡Alábale! Por eso en este día yo te cantaré, por eso en este día, por eso en este día. Como David yo lanzaré, como David celebraré, como David yo gritaré, como David exaltaré, Señor, como David yo lanzaré, como David celebraré, como David yo gritaré, como David. Vamos a celebrar, aleluya. Bendito eres tú, Señor. Jehová, tú me has llamado, solo tú me has escogido, del anonimato tú me sacaste. Jehová, tú me has llamado, solo tú me has escogido, del anonimato tú me sacaste. Por eso en este día yo te salvaré, por eso en este día yo te adoraré, por eso en este día. Como David yo danzaré, como David celebraré, como David yo gritaré, como David te exaltaré, Señor.
vida. La vida eterna que solo Él me puede dar. Yo estaba muerto y Jesús me dio la vida. Camino al cielo yo voy. En Jesucristo yo encontré la nueva vida. La vida eterna que solo Él me puede dar. Yo estaba muerto y Jesús me dio la vida. Camino al cielo yo voy. Yo tengo gozo, tengo alegría. Jesús, tengo la paz, tengo la vida. Tengo gozo, tengo alegría. Camino al cielo yo voy. Yo tengo gozo, Tengo alegría. Jesús, tengo la paz, tengo la vida. tengo gozo, tengo alegría. Camino al cielo yo voy. Gloria a Dios. En Jesucristo yo encontré la nueva vida. La vida eterna que solo Él me puede dar. Yo estaba muerto y Jesús me dio la vida. Camino al cielo yo voy. En Jesucristo yo encontré la nueva vida. La vida eterna que solo Él me puede dar. Yo estaba muerto y Jesús me dio la vida. Camino al cielo yo voy. Yo tengo gozo, tengo alegría. Jesús, tengo la paz, tengo la vida. Tengo gozo, tengo alegría. Camino al cielo yo voy. Yo tengo gozo, tengo alegría. Jesús, tengo la paz, tengo la vida. Tengo gozo, tengo alegría. Camino al cielo yo voy. ¡Gózate! ¡Ahí goza! ¡Alegría! Él nos ha hecho libres. Yo tengo gozo, tengo alegría. Tengo la paz, tengo la vida. Tengo gozo, tengo alegría. Camino al cielo yo voy. Yo tengo gozo, tengo alegría. Tengo la paz, tengo la vida. Tengo gozo, tengo alegría. Camino al cielo yo voy. Yo tengo gozo, tengo alegría. Tengo a Jesús, tengo Se la nota paz, el tengo gozo. la vida. Tengo gozo, tengo alegría. Camino al cielo yo voy. Yo tengo gozo, 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 gozo. Tengo la paz, ¿Dónde están los alegres? Tengo gozo, tengo alegría. Toda la iglesia. Yo tengo gozo, tengo alegría. Jesús, tengo la paz, tengo la vida. Tengo gozo, tengo alegría. Camino al cielo yo voy. Bendito, bendito eres tú, Señor. Esperamos tu venida. Nos gozamos en ti, Señor. Amén. Bendito Dios. Bendito Señor. Cuando no éramos nada, tú nos escogiste, Señor. Y hoy nos haces tus príncipes. ¿Cuántos son los príncipes del pueblo de Dios? Él nos compró, ya Él pagó, hermano. Disfrute lo que Dios nos da, disfrute. Entra en la presencia del Señor con gratitud y adórale de corazón. Entra en la presencia del Señor
con gratitud y alza tu voz con júbilo y da gloria y honra y alabanzas al Señor Cristo, nombre sin igual. Entra en la presencia del Señor con gratitud y adórale. Adórele, hermano, adórele. De corazón y entra en la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz y con júbilo Gloria. y da gloria y honra y alabanza al Señor Cristo, Nombre sin igual. Dale gloria. Y honra y alabanza A nuestro Dios. al Señor Cristo, Nombre sin igual. Tuya es la gloria, Dios. No es gloria de hombre, es tuya para ti, Señor, para ti, Dios. Para ti es toda gloria, toda honra, todo honor, Señor. El único que la merece eres tú, Señor. Recíbela, Señor. Dale gloria al Rey, nombre sin igual. Todas las voces vamos, dale gloria. gloria y honra y alabanza al Señor Cristo, Nombre sin igual. Gloria y honra y alabanzas al Señor Cristo. Nombre sin nombre sin nombre sin Alábale al bendito Dios, nuestro corazón te alaba, Dios, te bendice. Grande, 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 grande eres tú, Dios. Oh Señor, oh Señor. Adore, hermano, adore al más grande, adore al Dios poderoso, soberano.
gloria a tu nombre, Dios. Bendito, bendito eres tú, Señor. Démosle gloria, hermano. Démosle gloria a Él. Tú eres el único digno, Señor, de recibirla. Oh, todo nuestro ser te alaba. Solo tú eres digno. Vamos, hermanos, cantémosle a Él. Gloriosa es tu presencia, me cubre y me da paz. Mi ser siempre proclamará que solo tú eres digno de adorar. Gloriosa es tu presencia, me cubre y me da paz. Mi ser siempre proclamará, díselo, que solo tú eres digno de adorar. Todas las voces, gloriosa, vamos, gloriosa, gloriosa es tu presencia, me cubre y me da paz. Mi ser siempre proclamará que solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno de adorar, que solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno de adorar, que solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno de adorar. ¿Cuántos le pueden decir tu santidad, Señor? Nos envuelve. Oh, Señor. Oh, Señor, solo tu presencia, tu santidad me envuelve, Tu santidad me envuelve, tu santidad me envuelve, tu santidad me envuelve, tu hermosura, oh Dios, sin oscuridad. Tu santidad me envuelve, tu santidad me envuelve, tu santidad me envuelve, tu santidad me envuelve, tu hermosura, oh Dios, sin oscuridad. Y santo eres, Señor, mi Redentor. Y santo eres,
Señor, donde nuestro corazón se ha dispuesto a adorarte en espíritu y en verdad. Y aquí estamos, Señor. Sigue manifestándote, Señor, en nosotros. Háblanos, enséñanos, ministranos, Señor. Aleluya. Amén, Señor. Amén. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Levántele esa ofrenda de palmas al Señor en esta hora. Gloria a Dios. Tengan la bondad de sentarse, por favor. Queremos invitar a nuestro pastor Valentín, quien nos trae la palabra de nuestro buen Dios. Pastor Valentín. Gloria a Dios. ¿Cuántos damos gracias a Dios? Porque Él es bueno, hermanos. Él es bueno y su misericordia, su bondad. Dios tiene planes hermosos para nosotros. Amén. Gracias, hermanos músicos. Pueden bajar. Me invitaron a predicar a Australia un día y me dijo el pastor: tienes 30 minutos para predicar. Y le dije: es imposible, nosotros estamos acostumbrados a 1 hora. Dice: tienes 28 minutos, así que o predicas o sigues hablando. Bueno, vamos a tratar de ser breves para poder recibir el mensaje del Señor. ¿Sabe qué es lo bonito de predicar en segundo lugar? Que uno puede refutar todo lo que el primer predicador dijo, hermano. Y como no soy el último, pero vamos a hablar lo que Dios puso en nuestro corazón para poderle transmitir en esta hermosa tarde. Y quiero hablar un poquito continuar sobre el llamado de Dios, lo que Dios ha predestinado, lo que Dios ha determinado para cada uno de nosotros. En Jeremías capítulo 1, versículo 5, quiero usar esto como base para hacerle entender a usted que está recibiendo el mensaje a través de esta unción apostólica ministerial, que le pueda creer a Dios lo que Dios le está hablando a su corazón. Amén. Jeremías 1:5 dice ahí: antes que yo te formara en el seno materno, te conocí, y antes que nacieras te consagré, te puse por profeta a las naciones. Hagamos una oración. Buen Dios, una vez más estamos delante de ti para que tú nos hables, para que tú nos instruyes, para que tú nos confirmes. Te rogamos que abras ese entendimiento y que la palabra pueda fluir también a través de mi boca. En el nombre de Jesús, quita todo mal pensamiento, mala interpretación, y que podamos ser edificados y concebir de acuerdo a la palabra que tú tienes para nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Hay una diferencia muy grande entre ser bendecidos y ser tú la fuente de bendición. Ser el vaso, ser la persona que Dios ha escogido para un plan, para un propósito. Abraham no solamente fue bendecido, sino él fue la bendición. Jesús fue la fuente viva. No solo proveía agua, sino Él era la fuente. Y cuando nosotros vemos la vida de varios hombres en las Escrituras, nos vamos a dar cuenta de que en el momento en que nacieron, se convirtieron en esa fuente de bendición, o en ese instrumento que Dios había determinado para un propósito específico. Lo fue Noé. Mucho antes quizá de que Noé
tuviese conciencia de una vida de adulto. Su padre ya había dicho que iba a traer descanso a la tierra. Y aquí el profeta Jeremías, él explica ese llamamiento que él recibió. Pero él dice que ese llamamiento se inició quizá mucho antes de su existencia en su cuerpo o en el cuerpo de su madre. En el momento en que él desciende y es introducido en el vientre de la madre, empieza un proceso de formación. Jesús habla de Juan el Bautista y dice que de los nacidos de mujer. Juan pudiera ser uno de los más pequeños quizá en el cielo, pero fue grande en el desarrollo que vino a hacer a la tierra. Juan el Bautista fue profetizado, un mensaje de parte del ángel vino sobre Zacarías, y Elizabeth engendró aún siendo ya mayor. A María se le dijo: bienaventurada la que creyó, porque se le será hecho lo que se le fue dicho. Hoy el ángel está hablando para Colombia, está hablando para los ministros de Colombia, no solamente para Valledupar. Viene ese avivamiento para Colombia. No es casualidad, no es coincidencia que tanto el apóstol como nosotros los pastores nos hayamos quizá o estemos predicando el mismo mensaje con la misma esencia, y uno dice: wow, parece que nos pusimos de acuerdo. Y creo que es el Espíritu, el ángel que está hablando lo que Dios quiere hacer. Ahora, yo veo aquí que hay un proceso de formación. Ese proceso de formación ocurre dentro del vientre de la madre de aquí del profeta Jeremías. Y dice: antes que nacieses, o más bien antes de que yo te formara. Entonces hay un proceso. La palabra tiene el poder, la capacidad de irte formando. No nacimos por casualidad. Acabo de recibir la dicha de ser abuelo de una hermosa nieta, pero desde que la nieta estaba en el vientre de mi hija, Dios nos empezó a hablar cuál iba a ser su función, su propósito, qué características va a tener esa niña. Lo mismo ocurrió de Juan el Bautista. La gente se preguntaba: ¿quién llegará a ser este niño? Creció, se formó, lo prepararon y en el tiempo correcto lo desarrollaron. Entonces nosotros vemos que ese proceso de formación Dios lo ha estado trabajando con nosotros, como lo trabajó con quizá Abraham, lo trabajó con Moisés, lo trabajó con José. Quizá por su incapacidad, su inmadurez, su mentalidad humana, Dios tuvo que procesarlos. Quizá el problema que tenemos nosotros es que estamos batallando con nuestro cuerpo. Decía mi hermano Eduardo, estamos batallando con nuestros pensamientos o nuestra alma. Y Dios a través de su palabra nos está formando a cada uno. ¿Qué va a pasar cuando termine el proceso de la formación? ¿O cuánto tiempo tiene que durar el proceso de la formación? Porque hay gente que está dentro quizá de una iglesia y tiene 10, 15, 20 años en un proceso de formación dentro del vientre de la iglesia y todavía no logra entender su identidad, para que Dios lo llamó. Jesús, Juan el Bautista,
el apóstol Pablo, fueron confirmados para un propósito específico en la tierra. ¿Cuántos creemos que tenemos ese propósito? Ahora, cuando nosotros nos vemos externamente como personas, nosotros al ver nuestras áreas, nuestras características, nuestras incapacidades, dudamos de que Dios pueda hacer algo. Entonces, como personas que somos, no solamente nosotros, sino quizá el resto de la humanidad, tenemos aproximadamente 80 años para cumplir el propósito. La Biblia dice que Dios le da al hombre el vivir 70 años, el más robusto 80. Quiere decir que nosotros, los que ya estamos en 50, 60 años o posiblemente más, ya no tengamos mucho tiempo para desarrollar el propósito. Pero usted que tiene 15, 20 o quizá 12 años, porque a los 12 años Jesús entendió y dijo: en los negocios de mi Padre me conviene estar. Quería ya hacer lo que Dios le había mandado. Sin embargo, no tenía la madurez y permaneció sumiso, sujeto, hasta los 30 años. A los 30 años empieza a desarrollar el propósito, y cuando empieza a ver las escrituras, se da cuenta de que las escrituras hablaban de él, y empieza a leer lo que dice el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. ¿Cuántas veces esa escritura posiblemente él la había citado, puesto que cada sábado iban a la sinagoga? Pero en un día, creo que hoy es el día para ti, donde Dios dice: mira, has oído muchas veces este mensaje, pero hoy, te dice Dios, empiezo a desarrollar lo que tengo para ti. Entonces, vemos ahí que debemos nosotros, como seres humanos, entender a qué nos llamó el Señor. Creo que aquí no hay, hablando visiblemente, no hay ningún ángel, todos somos humanos, ¿verdad? No hay ningún extraterrestre de Marte o de Júpiter, todos somos seres humanos. No hay diferencia si eres colombiano, guatemalteco, mexicano o de cualquier etnia. Como personas que somos, la Biblia dice que Dios formó al hombre a imagen y semejanza. Le dio poder, le dio autoridad, le dio ciertas capacidades para realizar en la tierra. El hombre falló y el pecado se introdujo en la humanidad. Y ahora, como personas humanas que somos, creo que hemos perdido la esencia de lo que Dios quiere hacer con nosotros, no solamente en la tierra, sino más allá de este siglo, más allá de la muerte. Entonces, Dios creó cosas buenas, hasta, hay un pero, hasta que las razas, hermano, las etnias, nos empezó a desconectar unos de los otros. Ahora uno dice: es que yo soy de tal raza, tú eres de tal raza. A veces nosotros vemos a ciertas razas inferiores, a ciertas razas o etnias, las vemos así para abajo, y decimos: es que yo sí soy de una estirpe quizá mejor que aquel. Pero aquel que quizá le tocó vivir en un ambiente, vamos a decir, de ignorancia, indígena, sigue siendo el hombre a imagen y semejanza de Dios, o el vaso que Dios puede usar o Él quiere hacer. Así que las razas nos desunieron, la raza nos puso en conflictos, en guerras. En Estados Unidos tenemos un problema de que el negro, hermano, se pelea con el hispano pelea contra el anglosajón, y siempre hay conflictos.
Peleamos contra los asiáticos que están invadiendo Estados Unidos. Todas las razas nos han desunido, nos han desconectado. También la política de alguna manera nos ha subyugado, porque el hombre quiere ser siempre superior a otro hombre. El hombre quiere gobernar sobre los hombres. Así pasó en el Génesis. Hagamos una torre que suba hasta los cielos y pongamos a un hombre ahí para que sea nuestro líder, nuestro dirigente. Entonces la política nos ha subyugado, el poder del hombre siempre pisoteando al que es más débil, al que es menos fuerte, queriendo gobernar sobre el mismo hombre. Dios no nos puso a gobernar sobre hombres, inclusive Jesús no quiso gobernar sobre los hombres. ¿Eres tú el rey de los judíos? Mi gobierno no es de esta tierra, no vine a gobernar hombres. Y la religión, hermanos, nos ha dividido. Tenemos tremendas religiones. Uno es musulmán, otro dice ser cristiano, otro dice ser budista. Y aún entre nosotros mismos, los cristianos evangélicos, nos peleamos constantemente con la religión católica, y el católico peleando con el evangélico, el protestante. Y entre nosotros mismos, los evangélicos, estamos divididos, estamos separados, estamos haciendo grupitos. Yo soy Amada Final, yo soy Ebenezer, yo soy Elim, yo soy Bautista, yo soy X denominación. Entonces las religiones nos han dividido. Jesús no vino a predicar religión. Jesús vino a predicar el camino, la verdad y la vida. ¿Cuántos dicen amén? Él vino a decir: yo soy la cabeza de la iglesia. Él vino a decir: el que me sigue a mí, a mí. Entonces Él vino a llamar a cada uno de nosotros con un plan y un propósito. El dinero nos ha clasificado: la clase pobre, la clase media. Y usted sabe que entre nosotros mismos, hablaba mi hermano Eduardo y decía que también nosotros los ministros tenemos problemas. La gente a veces nos mira como superhéroes, pero realmente somos gente débil. Somos gente que decía llora, somos gente llena de errores, de problemas. Pero las clases sociales, o más bien el dinero, nos ha dividido por clases sociales. Yo no me junto con aquel porque es pobre. Juntémonos con los que son ricos. Juntémonos con los que son de mi clase. Entonces la Biblia dice que nadie os engañe. Claramente Pablo dijo: ni por carta ni por espíritu, que nadie nos engañe. Sobre aviso no hay engaño. Debemos abrir los ojos a la realidad que estamos viviendo. Lo que se ve no se cuestiona. Lo que se ve es lo que se está evidenciando. Entonces, la humanidad que estamos viviendo en los últimos tiempos quizá no sea la más difícil, pero esto nos tocó vivir a nosotros. Este tiempo que estamos viviendo es, quizá digo, no el más difícil, pero aún la Biblia dice que vendrían tiempos difíciles. Hemos enfrentado en la humanidad terremotos como nunca antes, hambres como nunca se habían visto, y también volcanes eruptando, señales de columna de humo subiendo hacia el cielo. Pero los últimos siglos se han llenado de cantidad de falsos cristos, falsas religiones, cantidad de sectas. Y en Mateo 24:9 me habla de actitudes que la humanidad no se explica, quizá a la ciencia, por qué es ese aumento de maldad que existe en la humanidad.
jóvenes matando niños y jóvenes, gente cometiendo toda clase de atrocidades, de cosas que antes quizá no se concebían, que uno no explicaba, no podía, quizá más bien no las veía, pero que ahora vemos la maldad en un aumento exagerado. Entonces Mateo 24 dice ahí, el versículo 9 en adelante, que íbamos a ser odiados por todas las naciones. Claramente está hablando de la iglesia del Señor, del pueblo del Señor, cosa que estamos viendo a través de todas estas generaciones que han pasado, donde el evangelio se establece siendo Cristo la cabeza de la iglesia. También dice que muchos se entregarán, unos a otros se traicionarán. No hemos visto eso y uno pregunta, ¿será que a mí nomás me pasan esas cosas? Pero nuestro hermano Eduardo decía, yo nunca había visto la división. Y la traición se ha manifestado horriblemente entre el pueblo de Dios, porque déjenme enfocar en el pueblo de Dios. El odio os odiarán. Lo hemos visto y ha causado daños. He platicado con muchos ministros, como decía Eduardo, llenos de amargura, llenos de resentimiento, quizá hasta uno mismo, por causa de cosas que han sucedido. Dice la Biblia, muchos tropezarán. O sea, tenemos que tener en cuenta de que esto lo dijo Jesús, de que iba a haber tropiezos, y yo creo que todos, no hay ninguno aquí que no haya tropezado. El problema es quedarte tirado, quedarte ahí caído y no levantarte. Entonces los tropiezos han venido, y lo más triste, hermano, es el amor de muchos se ha enfriado. ¿Cuánto pastor está entregando el ministerio? ¿Cuántas ovejas se están alejando del propósito y de la voluntad de Dios? El amor de muchos se ha enfriado. Yo he sido atacado fuertemente en esa situación, no porque no tenga amor, sino porque he visto el aumento de esa humanidad que se mueve en cada uno de nosotros. Y me pongo a pensar y a decir, Dios nos ha llamado con un propósito. El apóstol Pedro llegó a un grado de apostasía, donde le vino una etapa de oscuridad, una etapa donde negó a Jesús, una etapa donde aún dice que maldijo a ese hombre llamado Jesús. Quizá nosotros hemos experimentado esa etapa también, donde uno dice, Señor, pero ¿qué ha pasado? Sin embargo, aparece un gallo cantando, un gallo profetizando, un gallo diciendo, se acabó la noche oscura, porque el gallo tiene una sola función en la tierra, y el gallo es anunciar un nuevo amanecer todos los días. En cuanto el gallo empieza a ver que la oscuridad desaparece, en cuanto el gallo empieza a ver que la noche se va y empieza a vislumbrar la luz de un nuevo día. Creo que viene una luz nueva para Colombia. Creo que viene una nueva luz para tu vida. Creo que no importa si has caído, blasfemiado, no importa si te has alejado. Hay un gallo que te está cantando. Hay un Espíritu Santo que te está diciendo, la prueba ha terminado, la lucha terminada. Levántate y empieza a cumplir el propósito por el cual Dios te ha llamado a la tierra. Entonces fíjese que la Biblia dice, en todo esto, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Entonces quiero explicarle un poquito qué está pasando con la gente, qué está pasando con el pueblo de Dios. ¿Por qué son pocos los que desean servir al plan y al propósito de Dios? No estoy hablando de una congregación, sino al plan y al propósito de Dios. La gente piensa que por estar allá en Estados Unidos cuidando carros en un estacionamiento están sirviendo a Dios.
La gente piensa que por estar cuidando niños en una aula por 20 años están sirviendo a Dios. Y es que Dios nos llamó desde el vientre de nuestra madre. Nos llamó con un propósito, nos ha estado formando. Cada uno de nosotros hemos tenido, o más bien muchos de nosotros, la tarea de formar hijos. De formar hijos. No hay cosa más hermosa que formar hijos. Empezarles a dar el cuidado, el trato, la instrucción. Le decía a mi hermano Jairo, cuando le hables a tus niños, háblales, pero no hables solamente normal, háblales mucho más. Tengo un hermano en la iglesia que tiene niños pequeños, hoy ya son adolescentes, pero desde que estaba niño les empezó a hablar español correcto, les empezó a hablar inglés correcto y les empezó a enseñar el chino. Y él no es chino, él es puertorriqueño, ella es colombiana. Esos niños ahora te hablan un perfecto español, un perfecto inglés y un perfecto chino. La lengua china es muy difícil aprenderla, pero le dieron una explicación y le dijeron: todo lo que tú le metas al niño en la cabeza. Nosotros tenemos un problema en Estados Unidos, que aprendimos a hablar español en nuestra casa, y cuando aprendimos el inglés, acá en nuestra cabeza ocurre un fenómeno: tenemos que traducir. Hablamos español, pero si quiero hablar en inglés, primero tengo que traducir en mi cabeza, y a veces traduzco mal y me cuesta, tengo que poner a mi cerebro a funcionar. Pero cuando un niño recibe los dos idiomas desde que está pequeño, él piensa en español, piensa en inglés y él piensa en chino. O sea, él no ve la diferencia. Le hablas en chino, está pensando en chino. Le hablas en español, él no está traduciendo. Su cerebro se está desarrollando. Entonces aquí yo veo en la escritura que nosotros como iglesia de Cristo, ¿qué es lo que ha pasado? Sabemos que estamos viviendo el tiempo final y hay muchas características que Dios nos puso o Dios nos dio. ¿Cuál es el propósito de nosotros, de nuestra existencia? Bueno, pocos sirven al llamado de Dios, pocos entienden el llamado de Dios. Y déjeme decirle, hermano, no tenemos mucho tiempo para pensarlo. Tenemos que decidir ya, porque la vida se está acabando, la vida se está yendo. Usted cierra los ojos, los abre y ya pasaron 20 años en su vida. Usted cierra los ojos, los abre y, perdón, ya no tenemos pelo, hermano. Ya uno está batallando. Cierra los ojos, los abre y anda, como le decía un hermano ahorita en la escalera, vas para arriba o vas para abajo, porque a veces ya no sabe uno si está subiendo o está bajando. Entonces fíjese que la gran mayoría del pueblo de Dios solo llega a sentarse a la iglesia, solo llega a hacer lo que él cree o ella cree que es correcto y es la voluntad del Señor. A veces nosotros solo vivimos para nosotros mismos, solo vivimos para mí. Cuando Dios llama a Jeremías, le dice: yo te he llamado, no para ti. No te he llamado para profeta, para que te profetices en el espejo. No te he puesto palabra profética para que la guardes para el día del domingo en el culto. Yo te he llamado, te he formado, he estado trabajando contigo para que seas profeta a las naciones. Aquí estamos en las naciones, hermano, aunque usted no lo crea. No estamos en Valledupar. Gracias a la tecnología hoy podemos llegar a Ecuador. Gracias a la tecnología podemos llegar a Centroamérica. Gracias a la tecnología podemos llegar hasta Estados Unidos. Y gracias a esa tecnología yo puedo ser luz para las naciones. Yo puedo ser el vaso, el ministro que Dios le quiere hablar a las naciones. Entonces no le estamos hablando solamente a Colombia, le estamos hablando a las naciones. Jeremías fue procesado, formado en el vientre de la madre, y cuando estuvo listo empezó a profetizar a las naciones. Ahora, por muchos años la gente va y viene. La gente, el pueblo de Dios, cambia de iglesias
O como la mujer samaritana cambia de marido, hermano. Y usted sabe que el Señor tuvo que reprender o exhortar o instruir a esa mujer, porque le dijo: 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes, claramente estaba hablando de etapas en la humanidad. El que ahora tienes se refería a la ley. No es tu marido, pero quería conquistar a Jesús. Y qué bueno, ¿verdad? Si eso lo hacemos desde el principio. Si en vez de estar buscando la iglesia perfecta, el ministerio perfecto, hermano, empezamos a creerle a Dios que yo tengo un llamado de parte de Dios, que yo no nací para ser cualquier persona, que yo nací para hacer un propósito en la tierra, en el plan que Dios tiene personalmente para mi vida. ¿Cuántos tenemos un plan de Dios? Bueno, está siendo procesado, está siendo formado quizá en el vientre de una iglesia, para que en el momento en que usted ya reciba la formación, usted diga: ahora sí, pastor, ya estoy listo, envíeme a mí, o déjeme empezar a fluir en lo que Dios nos ha llamado. Entonces, cuando veo yo la escritura, o cuando veo la realidad más bien, yo veo gente que está 3 años aquí, 5 años allá, 10 años aquí, y cambian de iglesia como cambiar de calcetines o de zapatos, hermano. Entonces necesitamos ubicar nuestra mentalidad. Nosotros los pastores creo que hemos recibido el trabajo más sufrido. Quizá no el más difícil, porque si Dios te lo da, lo vas a poder realizar. Pero el trabajo nuestro es trabajar ovejas para que en un determinado tiempo se vayan. No hay cosa más difícil que dejar ir a los hijos cuando ya están listos para hacer una nueva vida. Cuando se van y están cercas, qué bueno. Pero cuando dicen: papá, mamá, me casé con alguien que no es de este país y me voy a ir a vivir con él. Y uno dice: ¿cómo? Invertí tanto en mi hijo, en mi hija, para que venga este sinvergüenza y se la lleve, ya formadita, ya bien trabajada. Y empieza a haber ese alejamiento. Pero en la iglesia, pues los hermanos a veces no se van porque ya están formados, sino se van porque quizás están aspirando cosas que no han entendido. Y la iglesia de Cristo hoy se ha convertido, perdone que vuelva quizá a hablar de esto, en un pueblo que ha perdido la visión personal, no la ministerial, sino la personal. ¿Qué me llamó Dios a hacer a mí? Y nos hemos dedicado a entretener gente. Nos hemos dedicado, hermanos, a de alguna manera a entretenerlos, llenos de conciertos, llenos de actividades. No estamos formando. Estamos haciendo un trabajo, porque no hay cosa más hermosa que ver una niña danzar aquí. No hay cosa más hermosa que oír cantores y músicos adorar a Dios y recibir esa presencia de Dios. Pero estamos olvidando la etapa de la formación. ¿Para qué te estoy formando? ¿Para qué te estoy trabajando? ¿Para qué te pongo a hacer lo que estás haciendo? La Biblia dice que el propósito de los ministerios es capacitar a los santos para la obra del ministerio. Entonces yo tengo que darle ese cuidado y ese trabajo individual a la persona, para que cuando esté lista y venga el Señor y me diga: lo necesito, esté listo y lo podamos desarrollar en el llamado que Dios le ha dado. Estamos alimentando, doctrinando, predicando. ¿Para qué? La gran mayoría a veces de los mensajes recibidos, de las experiencias vividas en un templo, se olvidan, hermano. Pero cuando Dios te da una palabra a tu corazón, a mi hermano Otto le dio una palabra en su espíritu, quizá a los 17 años, y le habló y le dijo: toca trompeta en Sión. A mí me dio una comisión de recién convertido, vino una palabra y me dice: yo soy el Señor, en justicia te he llamado, te sostendré por la mano y por ti velaré, te pondré por pacto para el pueblo, te pondré como luz para las naciones. Y me dijo: para que abra los ojos. Hay una comisión específica. Claramente fui formado en un vientre ministerial,
Fui formado en un útero donde me enseñaron quizá a hacer o a conocer la palabra de Dios. Pero llegó un momento donde empiezo a tomar un micrófono y empiezo a predicar la palabra. Recuerdo una anciana de 80 años que estaba allá atrás. Dijo: ¿y a este dónde lo tenían amarrado? ¿A este dónde lo tenían escondido? Como diciendo, ¿por qué no lo sacaron antes? ¿Por qué no empezó a desarrollar antes? Y quizá muchos de ustedes aún permanezcan ahí escondidos en el vientre. Pero llega el momento de tu alumbramiento y quiero decirte, hoy este tiempo ha llegado en donde Dios estará dando a luz. No solamente uno, quizá las señales que Dios te está dando, dos, como se lo dio al pastor Jairo, hermano. Y Dios te está diciendo, estoy dando a luz pueblo con propósito, pueblo con llamado, pueblo que ha sido formado mensaje tras mensaje para desarrollar una visión específica. Espero usted se lleve de este retiro y decir: ahora entiendo que Dios me ha llamado desde el seno materno de mi madre y me ha puesto para ser ministro, para ser profeta, para ser evangelista, para hacer lo que Dios quiere que yo haga en la tierra. Y algo hermoso, el que es profeta no necesita decir que es profeta, simplemente abra la boca y profetiza. El que es apóstol no necesita decir soy apóstol, simplemente desarrolla y las señales del apóstol le van a seguir, las señales del pastor le van a seguir, las señales de lo que Dios le ha dado. Te he puesto por profeta, profetiza. Soy joven, dijo Jeremías. No digas que eres joven, no digas que eres niño, porque yo soy el que he puesto la palabra en tu boca. Entonces vemos todas estas circunstancias. Hemos estado recibiendo mensajes. Cada culto a veces cantamos: camino al cielo yo voy. ¿Para qué te quieres ir al cielo si no has acabado la carrera que Dios te ha dado en la tierra? Porque si te quieres ir al cielo ya, pues oramos. Señor, ahí te va un montón de gente que no entendió la visión. Pero camino al cielo, no, primero acaba lo que te di para que hicieses en la tierra. Primero cumple el propósito por el cual yo te llamé. No para estar, perdóneme, sentado en una iglesia culto tras culto. Entonces mi Biblia sigue explicando que muchos estamos recibiendo un mensaje para ir al cielo, para servir quizá en un templo en la tierra, para desarrollar el ministerio. Si a eso le agregamos lo que a todo llamado le ocurrió, Dios llamó a Abraham, tenía problemas con la carne, hermano. Dios llamó a Judá, tenía problemas con la carne. Llamó a David, tenía problemas con la carne. Te llama a ti y a mí, y nosotros no tenemos problemas con la carne. Somos santos e inmaculados y estamos batallando con esta carne, hermano. Estamos batallando en todo lo que Dios nos ha dado. Entonces fíjese que le agregamos el pecado a nuestras vidas. Dios llamó a Adán y a Eva para un propósito, pero cuando pecaron, optaron por ocultarse detrás de los árboles. El problema es que cuando Dios me llama y tengo problemas con la carne, cualquier tipo de problema, entonces como ya me descubrieron en esta iglesia ya del pastor Eduardo, pues vayámonos a la otra iglesia. Allá no nos conocen, allá no saben que soy mentiroso, allá no saben que soy fornicario, allá no saben que cometo adulterio, allá me van a ver como el santo de Dios. Allá no van a ver que yo soy rebelde. Allá me van a decir: hermano, bienvenido, lo trajo el Señor a esta iglesia. Estábamos orando por usted. Lo vamos a poner a ministrar y al rato se empieza a manifestar otra vez el problema que veníamos batallando. Cuando nos lo descubren en aquella iglesia, corremos a la otra. Mucha gente, y con perdón del apóstol lo voy a decir, mucha gente que sale de nuestras iglesias pequeñas van y se esconden en la iglesia grande, hermano. Ahí se sientan con aire acondicionado, recibiendo un bonito mensaje. Ahí nadie se da cuenta de que tenían problemas con la carne.
Ahí llegan, Padre, te damos gracias, aleluya, cumplimos. Pero el apóstol no se da cuenta de que ahí tiene gente queriendo coser hojas de higuera, porque vienen escondiendo cosas en su vida carnal. Entonces mire cómo estamos nosotros batallando con gente que en este último tiempo tan difícil se han apagado, se han enfriado, están viviendo, como decía, una vida de tibieza. Higueras que están llenas de hojas, pero que cuando el maestro viene y dice: quiero un fruto, no hay un fruto. Quizá olivos, hermano, que no producen aceitunas. No hay unción, no hay poder, no hay presencia de Dios. Quizá vides, hermano, que no producen mosto, alegría. Entonces dicen: si vamos a oír cantar a aquel que dice que es salmista pero no tiene presencia, mejor vayamos a ver a la Karol G. Es compatriota. Y allá tenemos 2,000, 3,000 jóvenes gritando eufóricamente, queriendo hacer cosas que quizás no encontraron dentro de una congregación, batallando con ovejas rebeldes, causando, decía Eduardo, daños a los pastores. El problema de uno, hermano, es que como ministro uno se enamora de las ovejas, y cuando las ovejas te pagan mal, causan conflictos en la vida interna de uno. El libro de Judas me habla de este tipo de humanidad que estamos experimentando, viviendo. Y en el libro de Judas dice que este tipo de humanidad que se mueve, y créame, yo sé que usted ha sido llamado en Dios, yo sé que usted tiene un propósito, yo sé que Dios lo escogió desde antes de la fundación del mundo, Dios lo escogió desde el vientre de su madre. Dios se ha encargado de procesarlo, de formarlo, y creo que ya está listo. Algunos ya están listos. ¿Qué va a hacer? Usted haga lo que Dios le mandó llamar a hacer. Recuerdo mi hijo, hermano, tenía 5 años y creo que una vez lo testifiqué, y le gustaba todo lo que está relacionado con ejército, armas, todo. Cuando usted entraba al cuarto de mi hijo, tenía todo ahí, figuras de tanques de guerra, pistolas, hermano, ropa militar. 5 años. A los 18 años pues se ingresó al ejército de Estados Unidos y me dice: papá, ya firmé un contrato. ¿Cómo? ¿Oraste a Dios? No, ya lo firmé, dice. Hoy tiene 35 años y sigue metido en el asunto del ejército. Cuando Dios te ha llamado, hermano, las cosas se van a dar. ¿Para qué? Nos está formando Dios. Bueno, entonces, higuera sin fruto, decía. Tristemente, la iglesia ha sido motivo de descrédito para la humanidad. Tanto ministros como ovejas somos los causantes de que la gente no crea en Dios. La gente va a ver la imagen de Jesús, o vio la imagen de Jesús, y creyeron en Dios por lo que Jesús hacía. Si no creen a las palabras que yo hablo, crean a las obras que estoy haciendo. Todo poder, toda autoridad me ha sido dada. Reprendía demonios, sabría, hermano, o más bien caminaba en el mar, multiplicaba alimentos, tenía poder, tenía autoridad sobre todo lo que se mueve en esta tierra, en este mundo. Las olas le obedecían, hermano. Jesús tenía un plan y un propósito. Lo tuvo Juan, lo tuvo varios. Pero aquí dice Judas que dentro de nuestras congregaciones hay manchas ocultas, y uno empieza a ver que hay cosas muy negativas en uno, incluyéndolo a uno, hermano. Cuando la gente se da cuenta de lo que uno como ministro viene arrastrando, entonces la gente dice: ah, caray, somos humanos, tenemos manchas. ¿Y cuántos de nosotros quizá estamos ocultando cosas en nuestras vidas? Tenemos un plan y un propósito de Dios, pero hay manchas ocultas.
dice que hay nubes sin agua. Entonces recibimos y recibimos palabra, pero no retenemos la palabra de Dios. Vuélvamelo a repetir, pastor. Ya Dios te dijo que eres llamado, pero necesito oírlo 500,000 veces para entender que yo he sido llamado. No retenemos el agua, no retenemos la palabra, no bendecimos a nadie, no oramos por nadie, no le predicamos a nadie. No estoy hablando de Valledupar, aquí es un trabajo de excelencia, pero está hablando de cristianos, si lo podemos decir así, que ya tiene 10, 15 años dentro de una congregación y todavía, como dijo Pablo, debiendo ser maestros, tienen necesidad de leche, ya con bigote, ya con pechos, perdóneme, y todavía quieren estar pegados a la leche. Y dice, debiendo ser ya maestro. El discípulo no va a ser discípulo toda la vida. Dice, bástele al discípulo ser como su maestro. Entonces, para eso me formaron, para eso me trabajaron. Ahora que ya tengo la formación, Dios se encargó de Elías, hermano, y le dijo, es tiempo de partir, pero encárgate de formar un discípulo que te sustituya. Y empezó a formar a Eliseo. Dios le dijo a Moisés, es tiempo de tu partida, pero encárgate de delegar y de traspasar el espíritu, la unción. Así que Moisés todavía se sentía fuerte a los 120 años. Y le dijo Dios, momento, Moisés, yo levanto una nueva generación. Yo levanto una generación diferente. Yo levanto odres nuevos con vino nuevo. Yo levanto gente con una nueva mentalidad, con una nueva formatura para poder lidiar los tiempos que estamos viviendo. No sé si usted dice amén, hermano. Pero Dios está levantando la nueva generación que nos va a sustituir. Y Dios nos está preparando a nosotros los adultos para partir a su presencia de Dios, si es que Cristo no viene. Entonces Dios empieza a decir, para esto te formé, para esto formé al apóstol, al pastor. Bueno, ya te dieron esa formación, ahora ¿estás listo para desarrollar eso? Entonces la Biblia dice que hay un pueblo que no tiene agua, no tiene palabra. La palabra no viene a través del conocimiento, la palabra viene a través del Espíritu Santo, hermano. ¿Cuántos creemos en eso? Árboles otoñales. No hay cosa más triste que estar trabajando con árboles que no dan fruto. Y lo peor es que no den fruto. Lo peor que dice la Biblia ahí, dice desarraigados, plantados aquí. Hoy soy llamada final, mañana soy Ebenezer. Perdóneme que mencione, hoy mi padre es Soto, mañana mi padre es Sergio. Hoy mi padre es el Evangelio, mañana es su santidad, hermano, en el Vaticano. Desarraigados, desarraigados. ¿Cuántos hemos experimentado? Aquel que me decía padre y me besaba, aquel que estaba ahí conmigo hasta la muerte. Como le dije un día al apóstol Otto, le dije, yo no te pienso abandonar. Me volteó y me vio y se empezó a reír. Dice, pero si todos me abandonan. Bueno, hasta la fecha no lo ha hecho, hermano. Porque el que me llamó a llamada final, o el que me llamó a trabajar en la visión, no fue el hombre. Porque a mí no me deslumbró el hombre. Me dieron una orden y a mí me dijeron, allí te llevé yo, allí te puse yo, allí te quiero trabajar hasta el tiempo que Dios lo determine. Entonces vemos árboles desarraigados, vemos ovejas. Qué bueno cuando las ovejas son pequeñas y se desarraigan inmediatamente, pero cuando ya son cedros que han estado con nosotros por 20, 30 años, hermano, y que de repente hay que desarraigarlo y allá están plantados en otro ministerio, y al rato ya están plantados en otro ministerio. Entonces dice también olas furiosas del mar, llenas de vergüenza. Aquí ninguno, hermano, tiene una aureola de santidad, ni el pastor ni la pastora. Decía mi hermano Mario, dice, cuando me enfrento a mi señora, me regaña, me exhorta, me dice lo que tengo que hacer.
Si usted supiera y conociera la mía, hermano. Vamos a comer y me dice, siéntese ahí y no se mueva de ahí. ¡Qué Padre amado! Ten misericordia de ella y de mí, Señor, yo digo. Entonces vemos ahí olas furiosas, llenas de vergüenza. ¿Cuántas cosas venimos arrastrando, hermano? ¿Cuántas cosas estamos batallando? El Señor le habla al profeta Ezequiel y le dice, ven, te voy a meter en el templo y vas a hacer un agujero en la pared y vas a empezar a caminar en el templo y vas a ver cosas abominables. No hay cosa más dura vivir con un vaso profético, con una mujer que se sale del cuerpo, con una persona que siempre está orando, porque no le puedes ocultar nada. Porque de repente te dice, Dios me habló, Dios me mostró. Qué bueno, hermano, cuando Dios nos habla y nos muestra, porque así podemos decir, Señor, perdóname, es que soy carne. Ayúdame, Señor, ya no quiero hacer lo mismo. Yo sé que estoy batallando, tengo un propósito, tengo una visión, he sido formado, pero estoy batallando con un problema de mi carne. Y Dios dice, te la voy a arrancar. Te va a doler, pero te la voy a arrancar. ¿Sí? Y nos quita el orgullo de la juventud. Y ahora andamos así, hermano. Abraham, sé perfecto delante de mí. Jacob, o te arreglas o te arreglo. Porque la Biblia dice que los dones o el llamado de Dios es irrevocable. Si Dios te llamó y te escogió para este plan, si Dios te llamó para ser profeta, lo va a cumplir. Lo va a cumplir. Ahora, el problema es que Dios sí cumple. Nosotros puede que no cumplamos. Judas sigue diciendo que hay estrellas errantes, no alumbran a nadie. Jesús llegó a la tierra y dice, hemos visto su estrella. Nosotros tenemos un ángel, una estrella. Tenemos algo que Dios puso en nosotros. Así que la gente nos está viendo como el barco que navega en el mar y se guía por las estrellas. Y la gente dice, yo lo estoy viendo a usted, y usted es mi luz, usted es mi guía. Pero a veces somos estrellas errantes. Bueno, aquí en Valledupar no existe eso. Entonces Dios hace una advertencia a través del apóstol o del escritor de los Hebreos. Y dice en Hebreos 6:4, y esto a mí me ha pegado muy fuerte en este último tiempo. Porque dice, porque en el caso de los que fueron una vez iluminados. Hebreos 6:4, en el caso de los que una vez fueron iluminados. Llegué a la iglesia, había 4 o 6 personas y estaba predicando un pastor puertorriqueño, hermano. Fue mi primer pastor. Cuando de repente en un culto, no habían pasado ni 2 o 3 semanas, estoy levantando las manos y de repente una luz, ahora sí como dijo Pablo, más fuerte que el sol, ¡pah!, me penetra en mi cuerpo, en mis ojos, me alumbra. Humanamente me dio miedo y abrí mis ojos. Pero ahora entiendo, hermano, que si Dios no te ilumina, que si Dios no se revela a tu vida, que si la luz del evangelio no te resplandece, simplemente vamos a ser como estas personas, no vamos a ir a ningún lado. La vida no tiene sentido. O como dijo un cantor mexicano, la vida no vale nada. Entonces ahí dice los que una vez fueron iluminados. Cuánta gente cantaba, danzaba, predicaba, ancianos, líderes, fueron iluminados por la palabra, fueron iluminados por el Espíritu, y ahora no quiere nada con Dios. Pastores, decía Eduardo, suicidándose, renunciando al llamado, renunciando a lo que Dios los llamó. Dice, los que probaron el don celestial. No hay cosa más hermosa, hermano, que alimentarse de esas bendiciones que vienen de arriba, del cielo, que eso lo llena todo. ¿Dice usted amén? Cuando usted es tocado por el Espíritu Santo, cuando usted recibe esas gracias
esas habilidades, esos dones. Dice, los que fueron hechos partícipe del Espíritu Santo. Yo tuve cultos gloriosos donde caía una borrachera espiritual y todos en el suelo por horas, llenos del Espíritu Santo, hablando lenguas, hermano, y decían gracias. Ministros que decían, esto sí es vida. Pero ahora fumando marihuana, drogándose, jovencitas con una voz angelical cantando testimonio de que se están prostituyendo y acostando con uno y yo con otro y luego con otro. Probaron el Espíritu Santo, dice ahí, gustaron de la buena palabra. Si algo recuerdo yo cuando Dios me llama a llamada final, hermano, es que en una visión que Dios me dio personalmente, el hermano Otto me está platicando en su oficina y me dice: Valentín, te invito a comer. Estoy hablando de un sueño. Y yo veía su escritorio y digo: ¿dónde vamos a comer? No te preocupes, mi esposa nos está preparando alimento. Cuando de repente llegaba la hermana Marta, su esposa, hermano, y traía 2 pedazos de carne, y perdón lo que voy a decir, parecían la nalga de un toro, hermano, así de grandes. Y decía: esto vamos a comer, una carne gruesa. Los que gustaron la buena palabra. ¿Cuántos mensajes recibimos, hemos recibido? Y uno dice: gracias, Señor, por esa palabra. Hoy me hablaste directamente a ti. Gracias, Señor, porque hasta sale uno eruptando del buen mensaje de la palabra de Dios. ¿Cuántos hemos recibido palabra de Dios, hermano? ¿Cuántos hemos recibido mensajes profundos, revelaciones, hermano? Y si le agregamos el buen sazón del hebreo y del griego y empezamos a hablarles lo que dice el alefato hebreo, uno dice: Padre, qué rico estoy comiendo. Pero dice ahí la Biblia: pero después cayeron. Después cayeron. Y dice: es imposible que sean restaurados otra vez. Entonces yo te digo en esta tarde: fuiste llamado, no pierdas tu propósito. No pierdas tu propósito. La Biblia dice que los dones son irrevocables. Judá perdió su propósito en un tiempo de su vida. Dios lo restauró. ¿Cuál fue el llamado de Judá? Bueno, ya venía profetizado o iba a ser profetizado. El león de la tribu de Judá iba a nacer a través de Judá. Pero ¿qué perdió Judá? Por una ramera. ¿Qué perdió Esaú? Por un plato de lentejas. Por un disfrute de la carne, por una fornicación, por un adulterio. ¿Qué se pierde, hermano? Perdió el anillo y el cordón. Perdió su identidad de lo que era en la tierra. En la tierra yo nací siendo humano, hermano, pero en el cielo yo no era humano. Yo era un enviado de Dios para cumplir un plan y un propósito en esta tierra. Pero me metieron en un cuerpo humano. Me metieron en una carne que, ¿cómo batallo con ella, hermano? Perdón, ¿cómo apesta? Entonces Judá pierde el anillo, la identidad, pierde el báculo, el ministerio, el llamado, el propósito. Cantidad de pastores han perdido el llamado, ministros. Saúl perdió el gobierno, el reinado, por una obstinación, por no entender la voluntad de Dios, por hacer las cosas a su manera. Perdió el reinado que Dios. Siguió siendo rey, pero ya no había presencia de Dios. Ya no había respaldo del Espíritu Santo. Ya estaba su casa llena de espíritus, de inmundos que le atormentaban. La Biblia dice también que el sacerdote Elí perdió su llamado. ¿Por qué? Porque le dio prioridad a las cosas materiales, carnadas, porque sus obras no eran completas, porque honraba más a sus hijos que al llamado sacerdotal que Dios le había dado. José, dice la escritura, estuvo a punto de perder el llamado, hermano. Solo perdió la ropa, solo perdió las vestiduras. Y Dios tuvo que encarcelarlo un tiempo, porque si lo dejaba suelto,
No sé qué más iba a perder ese José, hermano. Pero Dios lo había llamado para preservarle la vida a Israel y a la humanidad. Y así podemos ver cantidad de gentes. David casi pierde el trono, casi. Pero David se arrepintió, hermano. Pero las consecuencias de su pecado fueron tremendas. Nunca más se volvió a apartar la espada de su casa. Sentenció a sus hijos a la muerte. ¿Cuántos de nosotros, al no entender el llamado, el propósito? Y déjeme ir terminando con esto. Sansón. ¿Cuántos hemos oído hablar de Sansón? Sansón fue llamado desde el vientre de su madre. Llegó un ángel a la esposa o a la mamá de Sansón y al papá. Hoy han llegado ángeles para decirte lo que Dios quiere hacer en Colombia. Hoy vamos a ir a ungir la ciudad. Hoy el ángel está diciendo: quiero usar una vez más a Colombia para desarrollar eso que hemos hablado, el centro de un gran avivamiento, para inundar estas ciudades, estos pueblos, este país del agua de la presencia de Dios. Iglesia donde haya milagros, iglesia donde haya señales, iglesia donde haya dones, donde haya, hermano, todo tipo de llamado de Dios. Entonces Sansón pierde su propósito. Le profetizan a través del ángel: el niño será nazareo desde el vientre de su madre. Yo lo he consagrado para un propósito, para que libere a Israel de los filisteos. Nuestra gente se está muriendo por drogas. Nuestra gente se está muriendo, hermano, por violaciones, por asesinatos. México está saturada del narcotráfico y son miles los que mueren diariamente. El secuestro de niños en Acapulco, México, hermano, es terrible. Les están sacando los órganos para venderlos. El Salvador, hermano, está lleno de pandillas que controlan aún los gobiernos. Me imagino que cada país está llena de esa cautividad de demonios. Pero Dios está llamando a la iglesia y le está dando una fuerza, le está dando un poder. Porque el llamado de Sansón no era para ir a divertir filisteos, no era para entretener pueblo. El llamado de Sansón, hermano, era para darle muerte a los filisteos, para matar a filisteos, para echar fuera demonios, para liberar al pueblo de Israel que estaba siendo subyugado. ¿Cuál fue el problema de Sansón? Ese problema lo tienes tú y yo. Era bien enamoradizo. Se enamoró de todas las filisteas, hermano. Dijo: Dios me llamó a matar filisteos, pero a las filisteas no. Empezó a tener problemas con las filisteas. ¿Cuál es el problema que nos afecta? El sentimiento, hermano. Yo he pasado unas luchas horribles por el sentimiento, más bien resentimiento. Y digo: Señor, ¿tú no llamaste para ser sentimental? Y el sentimiento, yo me voy de esa iglesia. Yo me voy de esa iglesia porque el pastor no me habla, no me saluda. Y mezclamos los sentimientos. Ya me voy de esa iglesia porque todos son pecadores. La carne. Sansón mezcló los sentimientos y la carne y terminó enamorado más de Dalila que de Dios. No oigo amenes, hermano, pero es la verdad. A veces nuestros sentimientos son más superiores a la voluntad de nuestro Dios. Entonces termino diciendo que Sansón terminó su carrera sin ojos, perdió la visión, perdió la libertad, terminó atado con cadenas y terminó trabajando y divirtiendo a los filisteos. No hay cosa más peor que hacer el ridículo como cristianos, hermano, de lo que yo digo ser y no soy. No sé si me explico. Entonces Sansón hace una última oración en su vida.
Y cuando Sansón hace esa oración, Sansón no cayó de la noche a la mañana. Primero anduvo tentando a Dios, enamoradizo ahí de las mujeres, peleando con leones. Se sentía que él tenía toda la fuerza del mundo. Se quiso agarrar a patadas con leones, hermano. A veces, a mí el diablo me hace los mandados, el COVID me hace los mandados, hermano. Y hoy están 3 metros bajo tierra. El diablo es cosa seria. El diablo vino para matar, robar y destruir. Y él es paciente. Y él dice, voy a esperar el momento oportuno. Entonces, dice la escritura en Jueces 16:28 que a Sansón le volvió a crecer el pelo o el cabello. Porque usted sabe que Sansón no solo era llamado, solo fue formado. Sansón tenía un respaldo de Dios. Cuando la unción de Dios está sobre ti, ni los zancudos te van a picar, hermano. Había un hombre, no recuerdo, pero uno de los ministros grandes allá en Estados Unidos, que cuando vinieron todas esas plagas mortíferas, él no tenía miedo. Le ponían el virus en las manos y con un microscopio veían lo que le sucedía al virus, y el virus se le moría en las manos. Necesitamos el poder de Dios otra vez en las iglesias. Necesitamos la unción que respalde que al Dios que tenemos es poderoso en la tierra, hermano. Que al Dios que tenemos es poderoso para echar fuera todo tipo de demonios, una vez y para siempre. Que no hay nada imposible para Dios. Necesitamos al Dios que Jesús dijo, vayan y díganle a ese zorro de Herodes que yo sano enfermos, hago curaciones, libero endemoniados y cumplo mi propósito, y al tercer día, oiga, nos va a traer la victoria. Entonces yo nací para este plan y este propósito. ¿Qué hizo Sansón? Estando cautivo en la cárcel, le volvió a crecer la cabellera. Yo fui tratado por Dios muy fuerte y estuve 1 año con una depresión horrible encerrado en mi cuarto. Yo no salía ni a la cocina ni al comedor, a nada salía. Mis hijos, sal a comer a la mesa, papá. Pendiente del teléfono a ver si recibía una llamada apostólica. Nada. A ver si algún hermano me llamaba. Nada. A ver si algún amigo me llamaba. Nada. Hasta que un día me habló el Señor, ¿qué estás haciendo aquí? Sansón, me imagino que allí en la cárcel empezó a leer la Biblia otra vez. Allí en la soledad empezó a orar otra vez a Dios. Allí en la soledad pidió perdón a Dios y dijo, Señor, le volvió a crecer el cabello y la fuerza estaba en su cabellera, hermano. Así que Sansón sintió otra vez la fuerza de Dios. Y dice aquí Jueces 16:28, Sansón invocó al Señor y dijo, Señor Dios, te ruego que te acuerdes de mí, te suplico que me des fuerza solo esta vez. Una vez más dame la fuerza. Una vez más dame la unción. Una vez más que yo pueda desarrollar el plan y el propósito. Ya lo había perdido. Y la Biblia dice que Dios respaldó, hermano, esa oración. Así que se puso entre las columnas, ahí donde estaba entreteniendo a los filisteos, y empezó a usar su fuerza otra vez. Pero hizo un pacto con Dios. Hizo un pacto de muerte. Hizo un pacto de muerte. Ese pacto de muerte le dio el respaldo una vez más a la unción. Y dice Sansón, versículo 29 de Jueces 16, se asió las 2 columnas del medio sobre las que el edificio descansaba.
y se apoyó contra ellas con su mano derecha sobre una y con su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Y se inclinó con toda su fuerza y derribó el templo. Y dice la Biblia que en esa ocasión mató más filisteos que los que había matado en toda su vida. Y es que Dios, hermano, nos quiere dar la victoria. Pero Jesús triunfó con la muerte en la cruz del Calvario y trajo más gente a la salvación que estando en vida. Cuando Él crucificó la carne, cuando Él crucificó las cosas de este mundo, cuando Él crucificó las glorias de este mundo, hermano, cuando Pedro, Juan, Pablo crucificaron las cosas de este mundo y dijeron: para esto nos llamó Dios. No nos importa si nos matan, no nos importa si nos rechazan, no nos importa perder la vida con tal de predicar el evangelio, con tal de hacer la voluntad de Dios. No nos importa que nos condenen con tal de profetizar lo que Dios quiere que profeticemos, con tal de hacer lo que Dios nos ha mandado llamar a la tierra. Entonces, joven, Valledupar, estás lleno de juventud. Y me imagino que Pasto y Piales. Pero estamos formando jóvenes con cabellera suelta, hermano, llenos del poder de Dios. Y si Dios nos llamó a hacer esto, dejemos una buena herencia para nuestros hijos, hermano. Dejemos un buen legado, aunque tengamos que morir. David dejó un buen legado, dejó a Salomón. Eliseo o Elías dejó a Eliseo. Moisés dejó a Josué. No hay cosa más hermosa que ver a los hijos mejores que nosotros. ¿Cuánto nos alegramos por los hijos, hermano? Cuando uno dice: mi hijo es doctor, mi hijo es abogado, mi hijo es esto. Yo ni escuela tuve, pero uno se siente orgulloso, hermano, de decir: gracias porque pude formar hijos, pude formar una iglesia, pude formar gente con una visión. No pierdas tu visión, no pierdas tu llamado. Aprovecha el tiempo de tu formación. ¿Cuánto le podemos dar un aplauso fuerte al Señor, hermano? Yo no sé si usted lo cree. Yo lo creí hace 35 años y aquí estoy parado. Y he tropezado, pero aquí estoy parado. Y el diablo me ha querido matar y mis hermanos me han rechazado. A mí me dijeron: Valentín ya no sirve para nada. Pero cuando el hombre dice: no sirves para nada, el Dios del cielo dice: a mí sí me sirves. Porque en la debilidad del hombre se manifiesta el poder de Dios. ¿Cuánto le damos fuerte esa palma al Señor, hermano? Cuando el diablo pensó que había matado a Jesús, cuando el diablo pensó que lo había acabado en la cruz, hermano, entonces el maestro se levantó de los muertos y le aplastó la cabeza al diablo. Y eso es lo que la iglesia va a hacer en este tiempo. Se va a levantar con poder, se va a levantar y va a empezar a destruir las obras de las tinieblas. Entonces yo quiero que se ponga de pie en esta hora, hermano. Hoy vamos a profetizar sobre la ciudad de Colombia, o sobre el país y las ciudades de Colombia, y vamos a decretar lo que Dios quiere hacer. Dios te consagró para este tiempo, joven. Empieza a predicar, empieza a echar fuera demonios, empieza a sanar enfermos, empieza a discipular. No esperes que te envíe tu pastor. Tu pastor ya te ha preparado por 3, 4, 5, 10 años. Empieza a hacer el trabajo que Dios te habló en sueños, en visiones, que Dios te está confirmando proféticamente. Empieza a hacer lo que Dios te dice. Iba a los hospitales, oraba por enfermos y se sanaban. Iba a las calles con mi esposa y mi hijo de 1 año y tocaba puertas y la gente se convertía al evangelio.
le ponía manos a la gente y le hablaba en el nombre de Jesús, y empezaba a haber manifestaciones de liberación. Y es que Dios te ha llamado, joven. Si tu mamá te dice que está enferma, ora por ella y declárala sana. Si tu hermano te dice que tiene problemas de espíritus, ora por él, y aunque se manifiesten los demonios, verás la gloria de Dios. Si el Dios del cielo te dice profetiza, profetiza, aunque a la gente no le guste lo que profetizas. Por eso en este retiro, si uno de ustedes se lleva la semilla, estamos más que agradecidos, hermano. Porque si 12 hombres revolucionaron al mundo, 12 hombres, tú puedes revolucionar tu ciudad. No estés esperando que te den un púlpito o te digan te voy a ungir como anciano, como profeta. No, ya empieza a desarrollar. Ya empieza a decirle al Señor, dame esa oportunidad. Me alejaré de la carne, cuesta. Me alejaré de las fornicaciones, de los adulterios, de los robos. Perderé mi vida para ganarla en Cristo. Mire, yo siento la presencia del Espíritu Santo, hermano. Y vamos a ministrar al Señor. Ya hemos orado, ya le hemos puesto manos. Varias de ustedes han pedido oración porque quieren engendrar hijos. La mamá de Sansón era estéril, Espíritu Santo, pero Dios le dijo, tu vientre va a concebir. Y así te ha dicho Dios, tu vientre va a concebir. Y le pondrás el nombre que Dios quiera que le pongas al nombre, para recordarte de que eres tú la que Dios quiere usar, de que eres tú, varón, el que Dios quiere usar. Necesito, Señor, que tu Espíritu Santo Gracias, Espíritu Santo, por este pueblo. llene todo. Gracias por cada vientre, Señor, de mujer, por cada vientre ministerial, por cada vientre allí en las redes sociales, por cada pastor. Ahí donde estás viendo en cámara, tu cabellera ha crecido. Tus pruebas te han dicho, cometiste errores, cometiste pecados. Pero una vez más te doy esta gracia. Una vez más te doy ese poder. Pero es necesario que mueras a tu carne. ¿Quiere usted cantar ese canto y dejar que el Espíritu Santo, hermano, el Espíritu Santo lo llene? El Espíritu Santo venga y revolucione su ser interno. Vamos, invítelo a venir. Invítelo a venir. Manda el fuego Invítelo a venir para que abra sus ojos. de tu Espíritu. Vamos a ministrar con esa fuerza y ese poder al Señor que Dios te ha dado. En el nombre de Jesús, dígaselo. Sobre mí, Gracias, Jesús. manda el fuego Vamos, vamos, iglesia, recibe ese don, esa gracia. de tu Espíritu, Señor. Manda el fuego sobre mí, manda el fuego de tu Espíritu, Señor. Manda el fuego
porque estás trayendo ese fuego, esa unción, tu espíritu, todos aquellos que estamos buscando tu presencia, Señor. Gracias, gracias te damos, Señor. Amén, 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 amén. Levántele esa ofrenda de palmas al Señor. Aleluya. Oh, aleluya.